El hijo del CEO me despidió en menos tiempo del que se tarda en servir una taza de café. 8:15 de la mañana, una sola frase. 15 años de trabajo borrados como un número en una hoja de cálculo. Es 2026, dijo, recostándose en su silla con la confianza relajada de alguien que nunca había construido nada por sí mismo. Necesito a alguien más joven y más barato. La frase quedó suspendida en la sala por un momento. 15 años de experiencia reducidos a una línea en una hoja de costes. Sin saludo, sin explicación, sin plan de transición, solo una decisión entregada con la misma naturalidad que ajustar una línea del presupuesto. Mi nombre es Helene Ward y esa mañana tenía 44 años. Durante más de una década había trabajado dentro de Arbor Valley Capital como la persona responsable de asegurar que cientos de millones de dólares de inversores pudieran moverse legalmente a través del sistema de gobernanza de la firma sin activar riesgos regulatorios o contractuales. La mayoría de las personas dentro de la empresa no podían explicar exactamente qué hacía yo. Ese era normalmente el punto. Antes de seguir, debería mencionar algo. Esta historia es una narrativa ficticia inspirada en situaciones corporativas reales, el tipo de decisiones que ocurren en silencio detrás de las puertas de las salas de conferencias. Aquella mañana, en la sala de reuniones solo había 3 personas. Dorian Vale, el hijo del CEO, dirigiendo temporalmente las operaciones mientras su padre estaba en el extranjero. Tessa Kill de legal, mirando su tableta. Y yo. Manteniendo la voz calmada pregunté. ¿Esto tiene que ver con mi rendimiento? Dorian sonrió con cortesía, de esa forma que se practica en las escuelas de negocios. El rendimiento se puede reemplazar, respondió, el coste no. Deslizó una carpeta de despido sobre la mesa sin siquiera mirarla. Recursos humanos se encargará del papeleo, solo recoge tus cosas y vete. No discutí. La ira habría hecho el momento más fácil para él. En lugar de eso me detuve junto a la puerta. Quizá quieras que el departamento legal revise la cláusula de continuidad de mi contrato antes de finalizar esto, le dije con tono uniforme. El dedo de Tessa se detuvo un instante sobre la pantalla. Dorian ni siquiera giró la cabeza. Todo ya ha sido revisado. Seguridad abrió la puerta. Cuando salí al pasillo, un solo pensamiento se instaló con calma en mi mente. Nunca preguntaron qué deja de funcionar en el mismo momento en que yo me voy. Y eso planteaba una pregunta que ninguno de ellos parecía dispuesto a hacerse todavía. ¿Qué ocurre con una empresa cuando la persona responsable de sus salvaguardas es justamente la que decide eliminar? La reunión que terminó con mi carrera duró menos de 5 minutos. La conversación que causó el verdadero daño ocurrió después de que yo saliera. Dentro de la sala de conferencias, Dorian Vale permanecía sentado en la cabecera de la mesa, golpeando suavemente con los dedos la carpeta que acababa de deslizar hacia mí. Malcolm Ser fue el primero en hablar. El director de estrategia se inclinó hacia adelante, con ese tono suave y tranquilizador con el que hablan los consultores cuando ya conocen la respuesta que quieren. Este es exactamente el tipo de movimiento que la Junta quiere ver, dijo. Estructura más ligera, decisiones más rápidas, menos burocracia. Dorian inclinó ligeramente la cabeza. ¿Estás seguro de que no crearemos un cuello de botella de cumplimiento? Malcolm negó con la cabeza. El puesto de Selene siempre fue una capa intermedia, útil en su momento quizá, pero ahora, se encogió de hombros con despreocupación, una capa intermedia que solo arrastra el cumplimiento. Al otro lado de la mesa, Tessa Kill seguía desplazándose por el resumen de un contrato en su tableta. Dorian la miró. ¿Legal está cómodo con esto? Tessa apenas levantó la vista. Sí, su contrato de trabajo contiene cláusulas de continuidad estándar. Nada fuera de lo común. Malcolm asintió de inmediato, como si eso resolviera el asunto. Exacto. Estas cláusulas existen en casi todos los contratos de altos cargos. Son procedimentales. No afectan a las operaciones. Nadie abrió el documento completo. Nadie preguntó qué hacían realmente esas disposiciones. Dorian se recostó en la silla, satisfecho. Bien, dijo, porque esta empresa ya se mueve demasiado lento.
Tomó un bolígrafo y con una firma rápida aprobó el memorando interno que eliminaba el puesto de supervisión de continuidad con efecto inmediato. Malcolm sonrió levemente. A los inversores les gustará esto, dijo. Demuestra disciplina. Dorian cerró el bolígrafo y apartó la carpeta. Entonces sigamos adelante. Lo que ninguno de ellos notó fue que su decisión ya había comenzado a viajar a través de los sistemas internos de la empresa. En lo profundo de la red de gobernanza de Arbor Valley, un pequeño proceso automático de verificación comparó los cambios de personal con las condiciones contractuales vinculadas a los acuerdos con inversores. Durante un momento no ocurrió nada. Luego apareció una notificación silenciosa en la consola de monitoreo. Estado de rol de continuidad alterado. Para cuando llegué a casa esa mañana, el enfado ya había desaparecido. Lo que quedó fue algo más silencioso. Curiosidad. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina, abrí el portátil y busqué el documento que ellos estaban tan seguros de que ya había sido revisado. El contrato laboral modificado, fechado 3 años antes. Yo misma había ayudado a redactar esa revisión durante una larga negociación con asesoría externa y 2 inversores institucionales que insistieron en algo muy concreto. Continuidad. No personalidad, no cargos, estructura. Esos inversores habían visto lo que ocurre cuando los sistemas de gobernanza fallan, cuando una sola decisión ejecutiva interrumpe de la noche a la mañana miles de millones de dólares en financiación de infraestructuras. Querían protección incorporada en la propia estructura. Así que escribimos una. Desplacé la pantalla hasta encontrar la sección que importaba. Sección 9.4. Garantía de continuidad. El lenguaje era deliberadamente neutral, casi aburrido de leer. Si una autoridad de continuidad designada dentro del marco de gobernanza es modificada sin aprobación previa del Consejo y sin un periodo de transición definido, el sistema entra automáticamente en modo de gobernanza protectora. La cláusula no acusaba a nadie de mala conducta. No amenazaba con demandas. Simplemente cambiaba la forma en que el sistema se comportaba. En modo de gobernanza protectora, las asignaciones de capital no pueden aprobarse, las autorizaciones de cumplimiento permanecen pendientes, las validaciones operativas quedan suspendidas. No permanentemente, solo hasta que se restablezca la estructura que garantiza la responsabilidad. Me recosté en la silla y leí el párrafo otra vez, más por costumbre que por duda. Nada en él requería mi participación. El sistema solo comprobaba una cosa. Si las reglas de gobernanza se habían seguido. Abrí un correo nuevo, breve, preciso, sin emoción. Para el departamento legal. Asunto. Confirmación de la sección 9.4. Por favor confirmen la revisión de la sección 9.4, relativa a la garantía de continuidad según se menciona en el acuerdo modificado. Pulsé enviar. La respuesta llegó 20 minutos después. 2 frases. Todas las disposiciones revisadas y confirmadas. Ninguna pregunta, ninguna solicitud de aclaración, solo confianza. Observé el mensaje durante un momento. El departamento legal ya había decidido que no había nada de qué preocuparse. No volví a escribir. No llamé a nadie. Cuando estás fuera de la cadena de gobernanza, las advertencias ya no tienen autoridad. La documentación sí. Así que cerré el contrato y apagué el portátil porque en ese punto el resultado ya no dependía de si alguien me creía o no. El sistema comprobaría la estructura por sí solo. Y si el proceso había sido roto, simplemente se negaría a avanzar. La primera señal de que algo iba mal no vino del departamento legal. Vino de tesorería. Poco después del mediodía, Mark Álvarez se preparaba para liberar una asignación de capital vinculada a uno de los proyectos de infraestructura de la firma, una aprobación rutinaria de casi 40 millones de dólares. Los documentos estaban listos, la lista de cumplimiento completada, solo faltaba la autorización final. Mark hizo clic en la secuencia de autorización. El sistema se detuvo. Luego apareció un aviso rojo en la pantalla. Verificación de cumplimiento pendiente. Frunció el ceño y lo intentó otra vez. Mismo resultado. Mark revisó la cadena de aprobación. Todo parecía normal excepto una línea. Autoridad de continuidad sin resolver.
En la sala de operaciones cercana, 3 analistas ya observaban el panel de aprobaciones. Nada se movía. Mark tomó su teléfono. Cuando contesté, su voz tenía ese tono cauteloso que la gente usa cuando cree que un sistema puede estar fallando. ¿Sigues disponible hoy? Ya no, respondí. Hubo una pausa, papeles moviéndose al fondo. Estamos intentando liberar la asignación de Northbridge, continuó. El cumplimiento no la aprueba. Es lo esperado. Otra pausa. ¿Qué quieres decir con lo esperado? Tú entrenaste al equipo para escalar cuando algo no coincide con los requisitos de gobernanza. Mark exhaló lentamente. Sí, pero escalar significa que alguien firme. Eso depende de a quien reconozca el sistema como responsable. El silencio llenó la línea durante un momento. Entonces, ¿quién firma ahora?, preguntó. Nadie. La respuesta cayó más pesada de lo que esperaba. De vuelta en Arbor Valley, el problema comenzó a extenderse en silencio. 2 reuniones de la tarde fueron pospuestas. Cuando las aprobaciones dejaron de procesarse, los analistas de cumplimiento empezaron a revisar sus listas otra vez. El departamento legal abrió los contratos modificados que habían descartado esa misma mañana. En la planta de estrategia, Malcolm Ser restó importancia a la preocupación. Un retraso temporal de verificación, dijo a uno de los directores. Un fallo del sistema. Se resolverá. Pero el panel de monitoreo dentro de operaciones de gobernanza mostraba algo muy distinto. Una cola de decisiones pendientes que se negaban a avanzar. En la parte superior de la pantalla apareció una simple línea de estado. Cola de aprobaciones congelada. El retraso dentro de la empresa podría haber quedado como una molestia silenciosa, pero el dinero rara vez tiene paciencia por mucho tiempo. La primera llamada externa llegó de Víctor Chen, socio senior de uno de los fondos de pensiones que llevaban casi una década asignando capital a través de Arbor Valley. Se saltó las presentaciones. Selene, nos están diciendo que nuestra asignación de infraestructura aún no se ha aprobado. Mantuve el tono neutral. ¿Retrasada cómo? No hay ventana de aprobación, ninguna confirmación, solo esperando. Eso por sí solo le dijo que algo iba mal. Inversores como Víctor rara vez escuchan la palabra esperar sin una explicación. Antes de que pudiera responder, entró otra llamada, esta vez de un responsable de operaciones de una empresa conjunta en Singapur. El mismo problema. Cumplimiento no autorizaba la transferencia vinculada a un proyecto de ampliación portuaria. Ni rechazo, ni aprobación, solo silencio. Para última hora de la tarde el patrón era evidente. Cada transacción que requería autorización de continuidad había dejado de avanzar. Dentro de Arbor Valley el problema había llegado al piso ejecutivo. Dorian Vale finalmente levantó el teléfono. Su voz llevaba la misma confianza que en la reunión de la mañana, pero los bordes ya no eran tan seguros. Estamos viendo cierta resistencia en las aprobaciones. Dejé que el silencio se asentara un momento. Están esperando responsabilidad. Una respiración al otro lado. Legal dice que la intención importa, respondió. No hubo intención de interrumpir nada. La cláusula no mide la intención, dije con calma. Mide la estructura. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Estás diciendo que esto es por tu despido? Estoy diciendo que el sistema reconoce cuando la gobernanza cambia sin transición. No respondió de inmediato. Pude oír a alguien hablando en voz baja al fondo, probablemente Malcolm o alguien de legal intentando seguir la conversación. Dorian volvió a la línea. Lo resolveremos internamente. Estoy seguro de que lo intentarán. La llamada terminó sin otra palabra. Pero para entonces la situación ya había cambiado. Por primera vez desde aquella mañana, Dorian Vale ya no trataba el problema como una molestia menor. Empezaba a darse cuenta de que eliminar a una persona del sistema podía haber activado algo mucho más grande de lo que esperaba. A la mañana siguiente la duda se había convertido en preocupación. 3 grandes asignaciones seguían bloqueadas en aprobación. Tesorería no podía liberar capital. Cumplimiento se negaba a autorizar validaciones. Las llamadas de inversores aumentaban. Ese fue el momento en que intervino el consejo.
Se programó una sesión de emergencia antes de que abrieran los mercados. Dentro de la sala de conferencias, el departamento legal por fin hizo lo que debería haber hecho 2 días antes. Leyeron toda la cláusula. No el resumen, no los puntos clave, la cláusula completa. Tessa Kiel se sentó cerca del final de la mesa, inusualmente callada. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Se había producido un cambio de gobernanza sin autorización del Consejo ni supervisión de transición. Bajo la sección 9.4, eso significaba que el sistema había entrado automáticamente en modo de gobernanza protectora. Uno de los directores habló primero. Entonces estamos ante una ruptura de continuidad. Legal asintió con cuidado. Sí. Al otro lado de la mesa, Malcolm Ser se inclinó hacia adelante, ya preparando la narrativa que presentaría al Consejo. Esto es un problema de percepción, explicó con suavidad. Los inversores reaccionan a la incertidumbre. La forma más rápida de restaurar la confianza es demostrar responsabilidad. Otro director frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Malcolm no dudó. Reinicio de liderazgo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire un momento antes de que continuara. Si Dorian se aparta temporalmente, el mercado verá una acción decisiva. Señala control. La lógica sonaba simple, demasiado simple. Dentro de mi apartamento al otro lado de la ciudad yo observaba cómo se actualizaba el flujo de noticias mientras llegaban mensajes de antiguos compañeros uno tras otro. Reunión del Consejo, pánico en legal, presión de inversores. No necesitaba que nadie me explicara lo que Malcolm estaba a punto de recomendar porque sabía algo que ellos no sabían. Quitar a Dorian no resolvería la ruptura de gobernanza. La profundizaría. Un segundo cambio de liderazgo dentro de la misma ventana de continuidad activaría las cláusulas cruzadas incorporadas en los contratos de los inversores, lo que significaba que el sistema no se estabilizaría. Escalaría. No llamé a nadie. No envié otra advertencia. Cuando estás fuera de la cadena de gobernanza, el sistema habla más alto que la persona que lo construyó. Menos de 1 hora después, el memorando interno empezó a circular por la red de Arbor Valley. Una sola línea apareció en las bandejas de entrada de toda la empresa. Dorian Valley ha dimitido con efecto inmediato. Durante unas horas pareció que la dimisión había funcionado. Los medios financieros recogieron el memorando interno antes del mediodía. Arbor Valley Capital anuncia un ajuste de liderazgo. Los analistas describen el movimiento como decisivo. Los inversores apreciaron la apariencia de responsabilidad. A los mercados les gusta la claridad incluso cuando llega tarde. Dentro de la empresa, Malcolm Ser repetía la misma frase en reunión tras reunión. Esto estabiliza la confianza. Pero los sistemas de gobernanza no reaccionan a los titulares. Reaccionan a la estructura. Cuando la actualización oficial de gobernanza se registró esa tarde, el registro interno de Arbor Valley anotó 2 cambios críticos dentro de la misma ventana de continuidad. Primero, la eliminación de la autoridad de continuidad designada. Segundo, la dimisión del ejecutivo interino que aprobó esa eliminación. Esa combinación activó algo mucho más serio que un retraso en aprobaciones. En varios acuerdos de inversión de larga duración, un conjunto de disposiciones inactivas se activó automáticamente. Los contratos de inversores permitían 3 respuestas inmediatas cuando la continuidad de gobernanza se veía comprometida: derechos de retirada, cláusulas de reajuste de precio, suspensión de asignaciones. Ninguna de ellas requería una demanda. Ninguna requería negociación. Simplemente daban a los socios el derecho legal de proteger su capital. Dentro del departamento legal de Arbor Valley la comprensión llegó lentamente. Al principio alguien asumió que las notificaciones de los inversores eran solo precautorias. Luego un analista de cumplimiento notó el patrón. Múltiples contratos que mencionaban el mismo detonante. Múltiples fondos solicitando confirmación legal. Alguien abrió de nuevo los acuerdos. Esta vez leyeron el lenguaje real. Para cuando el asesor general terminó de revisar los documentos, la conclusión era inevitable. La dimisión de Dorian no había reparado la ruptura de gobernanza. La había completado.
Esa misma tarde mi teléfono volvió a sonar. Víctor Chen. Su voz era más tranquila esta vez, no enfadada, solo cuidadosa. Nuestro asesor revisó el acuerdo, dijo, y la actualización de gobernanza. Esperé. Víctor exhaló suavemente antes de terminar la frase. Nuestro asesor dice que tenemos que retirarnos. La llamada de Víctor Chen fue solo el comienzo. Durante las 2 horas siguientes la misma conversación se repitió en 3 continentes. Un fondo de infraestructura logística en Toronto notificó a Arbor Valley que suspendía una asignación de capital pendiente vinculada a un proyecto de modernización ferroviaria. Un socio soberano de coinversión solicitó un reajuste inmediato de su exposición bajo la cláusula de protección de gobernanza. Otro grupo de pensiones ejerció discretamente su derecho de retirada y trasladó su capital a un fondo competidor que llevaba tiempo esperando una oportunidad como esta. Ninguno de los mensajes sonó dramático. Nadie amenazó con demandas. Nadie acusó a la empresa de mala conducta. Los contratos no requerían confrontación. Simplemente permitían a los inversores protegerse cuando la continuidad de gobernanza fallaba. Dentro de Arbor Valley los números empezaron a aparecer en una pantalla de proyección en la sala del consejo. Primero una retirada, luego otra, luego los reajustes de precio. Tesorería actualizó la exposición total. 40 millones, 90, 200. La cifra seguía subiendo. Alrededor de la mesa los directores dejaron de hablar. Alguien apagó las noticias que sonaban en silencio en la pantalla de la pared. A primera hora de la tarde el número finalmente se estabilizó. 800 millones de dólares. No robados, no multados, simplemente capital saliendo de la estructura que antes lo contenía. Alrededor de la mesa los directores permanecieron en silencio. Algunos miraban los números. Otros hojeaban los contratos que deberían haber leído días antes. Al otro lado de la sala, Malcolm Ser parecía como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su propuesta había sido calmar la situación. Un reinicio de liderazgo, una señal rápida para los inversores. En cambio había acelerado el colapso. Por primera vez desde que comenzó la crisis nadie en la sala intentó explicar los números. El equipo legal dejó de discutir interpretaciones. Ya no había nada que interpretar. Las cláusulas se habían ejecutado exactamente como estaban escritas. Al final de la tarde, mientras el mercado comenzaba a absorber la noticia, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez el número era uno que no había visto antes y reconocí la voz de inmediato. Conrad Vale. El CEO había regresado. Conrad Vale no empezó la llamada con presentaciones. Su voz era firme, controlada. El tono de alguien que había pasado las últimas horas leyendo documentos que desearía que se hubieran revisado antes. No entendimos la interacción entre el despido y la cláusula de gobernanza. Me recosté ligeramente en la silla. Yo lo expliqué. Hubo una pausa. Cuando preguntó hace 3 días, otro silencio se instaló en la línea. Por escrito. No discutió eso. Ya había visto el correo, número de sección, referencia de la cláusula, marca de tiempo, todo documentado. Ahora lo veo, admitió en voz baja. Detrás del podía oír un leve movimiento, papeles desplazándose, voces bajas al fondo. El consejo probablemente seguía reunido. Los directores están intentando determinar cómo ocurrió esto, continuó. Ya lo saben. ¿Y qué saben? Que el sistema funcionó exactamente como fue diseñado. La respuesta quedó suspendida entre nosotros. Conrad no respondió de inmediato. Cuando volvió a hablar su voz había cambiado ligeramente. No a la defensiva, solo cansada. 800 millones de dólares, dijo en voz baja. Sí. Otra pausa. Esa cláusula fue escrita para evitar exactamente este tipo de fallo de gobernanza, continuó. Así fue. Y nosotros ignoramos la advertencia. No respondí porque esa parte no necesitaba confirmación. Más tarde esa misma noche la investigación interna avanzó rápido. El informe fue preciso, casi clínico. Identificó la cadena de decisiones que llevó a la ruptura. Dorian Vale había aprobado el cambio de gobernanza que eliminó la autoridad de continuidad.
Malcolm Ser había recomendado la decisión como parte de una reestructuración de eficiencia. El departamento legal había revisado el resumen del contrato y había descartado el correo de advertencia sin examinar la cláusula en sí. Sin especulación, solo una línea temporal. Cuando el informe circuló entre el Consejo, la conclusión era imposible de evitar. Una sola decisión unilateral había activado la estructura diseñada para impedir exactamente eso. A la mañana siguiente llegó otra llamada. Esta vez del director independiente del Consejo. Su tono era formal, medido. Nos gustaría discutir la posibilidad de su regreso a Arbor Valley. La oferta del Consejo llegó 2 días después, no por correo electrónico, por teléfono. Lucas Reed, el director independiente principal, habló con cuidado, como hacen las personas cuando saben que negocian desde una posición más débil. Nos gustaría hablar de traerla de vuelta, dijo. La propuesta era generosa. Un nuevo cargo supervisando gobernanza y riesgo operativo, autoridad ampliada en varias divisiones, una compensación que reflejaba la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Sobre el papel parecía un ascenso, pero ese no era el punto. Esto no tiene que ver con compensación, le dije. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con el momento. Hubo una pausa mientras consideraba la respuesta. La empresa podría usar su experiencia ahora mismo, añadió. Podría haberla usado la semana pasada, respondí en voz baja, cuando la decisión aún era reversible. No discutió después de eso. Algunas ofertas llegan demasiado tarde para importar. 3 meses después estaba sentada en otra sala de conferencias al otro lado de la ciudad revisando marcos de gobernanza para un fondo de infraestructura que había ampliado recientemente su cartera. La conversación en esa sala sonaba muy diferente. Nadie preguntó cuánto costaba yo. Preguntaron qué podría romperse si se movían demasiado rápido. Al otro lado de la ciudad, Arbor Valley publicó su informe interno final. El documento no alzó la voz. Simplemente registró la cadena de acontecimientos, una decisión unilateral de gobernanza, un fallo al revisar la estructura contractual y una pérdida total de $800 millones. Mi nombre no aparecía. No hacía falta. Todos los que importaban ya entendían lo que había ocurrido. A veces los errores más caros en los negocios no vienen del fraude ni de los colapsos del mercado. Vienen de algo mucho más simple. Alguien decide que la experiencia es solo otra línea de gasto. Si historias como esta resuenan contigo, puedes compartir tus pensamientos o experiencias abajo. Porque las conversaciones sobre responsabilidad y sobre los sistemas ocultos que mantienen estables a las organizaciones suelen empezar con una sola pregunta. Y a veces hacer esa pregunta a tiempo puede ahorrar mucho más de lo que cualquiera imagina.